Bienvenidos todos y buenas tardes a la clase del 1 de febrero de 2022, su clase de didáctica de la química, del paralelo 5C2. Antes de empezar la clase, les voy a mostrar cómo está quedando el sistema con respecto a las notas, ¿no? Ya de aquí solamente me resta es generar el acta. Por favor, confirmen que logran ver el sistema en la pantalla compartida. Sí, máster, sí se ve. Ya, eso es así es como va a quedar el sistema y ya está ahí el cálculo que la plataforma estima con respecto a los porcentajes. Entonces, por ejemplo, la señorita Pink le va el total del promedio 7,68. A Karen Castellano le va 9,40, a Lisette Mariscal 9,76, a Luisa Mora 8,76, a Katia Paredes 9,76, a Nayeli Párraga 9,36, a Melina Prieto 9,76, Romina Ramírez 6,80, Andrea Ruiz 8,36, Romina Tigrero 7, Cerrado y José Luis Villasís 8,16. Esas son las notas que van a quedar en el sistema. Confirme por favor que están viendo la pantalla. Sí se ve. Es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que he hecho es pasar las notas que discutimos la clase anterior en el sistema y el sistema ya ha calculado el promedio. Bien, no sé si tienen algún comentario o alguna observación. Ya vamos a entrar a nueva clase, ¿no? Máster, quisiera aclarar una duda. Lo que pasa es que usted dijo que en la lección el anhidrido era telúrico porque trabajaba con valencia de 4. Pero yo tengo aquí una tabla donde me indica que cuando trabaja con valencia de 4, el divalente teluro la terminación es oso, no es ico. Primero empieza con oso y luego viene el ico y finalmente va el perico. No, comienza con hipo-oso, después con oso, después con ico y después con per-ico. Lo que pasa es que para el caso de esos elementos en particular, el hipo-oso lo elimina, ¿no? No hay hipo el compuesto, o sea, no hay el hipo-oso como tal. Bien, vamos a entrar a la nueva clase. Por favor, confirmen que pueden ver la pantalla, mapas mentales y conceptuales. Sí, máster. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede en este instante? Nosotros estamos dando continuidad a un tema que nació de la aplicación de herramientas para el aprendizaje significativo de cualquier tipo de ciencia. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros habíamos estudiado cómo elaborar redes semánticas. Las redes semánticas tipo grafo, las redes semánticas también tipo ISO
Eso habíamos nosotros estado revisando en las clases anteriores y en el primer parcial. Ahora, en esa línea, vamos a continuar, pero con la elaboración de mapas mentales y mapas conceptuales. Obviamente también vamos a continuar con la línea de la química, ¿no? Y de la formulación, eso no va a quedar ahí. Sin embargo, hay que ir empujando o avanzando los dos frentes, si así se le quiere llamar, de la materia, ¿no? La parte de didáctica, que corresponde a estas herramientas que estamos revisando, y la parte de las ciencias duras, que en este caso es la química inorgánica. Entonces, los mapas conceptuales y mentales son formas de representación de ideas, pero para representarlos, primero tenemos que organizarlo en nuestra mente. Es exactamente igual que en las redes. Si nosotros no tenemos primero una idea clara de qué es lo que vamos a transmitir y cuál es el alcance de lo que vamos a transmitir, no podemos emplear ninguna herramienta didáctica, en definitiva. Nosotros tenemos primero que organizar nuestras ideas y definir el alcance del tema. Y según eso, elaboramos nuestra herramienta didáctica. Entonces, aquí hay dos exponentes, digamos que de tiempos más recientes, ¿no? El uno es Tony Buzan en 1942 y el otro es Novak. Entonces, Buzan desarrolla un software relacionado al mapa mental. Y Novak, en cambio, desarrolla un software orientado hacia los mapas conceptuales. El mapa mental también es conocido como pensamiento radiante. Y el mapa, en cambio, conceptual está fundamentado en el aprendizaje significativo de Ausubel. Como ustedes pueden notar, son dos cosas diferentes. A pesar de que todos tienen la misma finalidad, que es en realidad desarrollar el aprendizaje significativo de los estudiantes con respecto a cualquier tema, son herramientas que implican estructuras diferentes. Y nace la pregunta, bueno, ¿y por qué es importante desarrollar un mapa? Este mapa ayuda a formar nuevas conexiones. Tienen cierta familiaridad con el tema de las redes, estos temas, porque todos ellos finalmente son conexiones. Conexiones que se van a asemejar mucho a nuestros sistemas neuronales en el cerebro. Y gracias a esas conexiones de ideas o de información, a mí me permite proyectar una mejor forma de explicar un concepto. Y por supuesto, esto me ayuda a favorecer el desarrollo de la inteligencia como tal, ¿no? Inteligencia que por supuesto va de la mano con la capacidad creativa de las personas. Sin tampoco menospreciar el tema de la memoria. Porque finalmente, gracias a la memoria, es que nosotros podemos desarrollar estas conexiones neuronales o esta red de información.
¿Cuántos tipos de inteligencia podemos desarrollar? De este tema nosotros ya hemos venido escuchando bastante en los últimos tiempos, ¿no? Y se habla de 7 tipos de inteligencia. Se habla de las emociones, se habla de lo que sentimos, se habla de la inteligencia musical, de la inteligencia numérica. Y de la actividad mental como tal, justamente para adaptar, seleccionar y poder establecer un entorno en base a los conceptos que nosotros hemos aprendido. Ahí tenemos en pantalla una referencia de Stenberg, ¿no? Y Stenberg nos habla justamente acerca de la actividad mental. Actividad mental cuyo propósito es adaptar, seleccionar o conformar los entornos. Ahí tenemos los tipos de inteligencia. Y por supuesto está la imagen del exponente principal que las postula, ¿no? Que en este caso es Gardner. Gardner habla del tema de inteligencias múltiples. Sobre esto va a quedar una tarea. Y les voy a pedir que por favor ustedes investiguen la teoría de Gardner y definan los tipos de inteligencia, ¿no? Cada uno en su espacio como tal. Entonces, como un resumen general, podemos nosotros ver este cuadro en el cual nos habla de que hay inteligencia con respecto a la parte lingüística, a la parte lógica matemática, a la parte espacial, a la parte musical, a la parte corporal, a la parte intrapersonal, a la interpersonal, a la naturalista, la inteligencia filosófica, ¿no? Y hay una serie de debates hoy en día con respecto al desarrollo de las inteligencias múltiples. Porque una persona no necesariamente por el hecho de que tenga desarrollado la inteligencia en la parte musical, significa que no va a tener desarrollado los demás ámbitos, ¿no? Que puede ser la lógica matemática, la parte corporal, la parte filosófica. Las personas tenemos capacidad para desarrollar inteligencias múltiples. Lo que ocurre en muchos de los casos es que las personas pueden ser talentosas en unas áreas más que otras. Sin, por ejemplo, dejar de lado el resto de ámbitos o de aspectos, ¿no? Entonces tenemos también a otro exponente importante que es Robert Sterner. Y él justamente menciona el tema de una teoría que tiene 3 fases o 3 componentes. ¿Y cuáles son esos componentes o también llamados triárquicos? La parte analítica, la parte práctica y la parte creativa. Entonces, la parte analítica o el pilar analítico habla sobre el conocimiento y la resolución de problemas. Por otro lado, la inteligencia creativa habla de la parte de la experiencia como tal. Y el tercer pilar está compuesto por la inteligencia práctica, o también llamado contextual. Entonces, las inteligencias múltiples que nosotros habíamos visto hace un momento, basados en la teoría de Gardner, no es una teoría que esté en contra
de lo que propone en este caso Sternberg. Sternberg habla de 3 pilares importantes, porque en el momento de que la información queda en nuestras neuronas, es importante analizarla, compararla, evaluarla. Con ese análisis puedo aplicar el concepto y puedo desarrollar las experiencias. Entonces, todos estos conceptos o estas teorías son complementarias. Y son complementarias para poder el aprendizaje como tal hacerlo significativo para el ser humano. Y de esta manera que el ser humano no se olvide de dichos conceptos. Entonces ahí nace el tema de que los mapas se pueden desarrollar en equipos o en modos colaborativos. Debido a que siendo un enlace de conocimientos que son procesados en nuestro cerebro y que a su vez son puestos en aplicación, requieren por detrás de un nivel de operatividad en forma colaborativa. Y cuando hablamos del trabajo colaborativo, ya implican otros conceptos que van más allá de eso, ¿no? En este caso son las teorías de la inteligencia emocional y la teoría de la inteligencia social. Su promotor fue Daniel Goleman. Y él hablaba acerca de la inteligencia emocional como la capacidad de conocer las emociones y los sentimientos propios, así como también de la gestión de las relaciones interpersonales, ¿no? Y la inteligencia social. Entonces, aquí tenemos nosotros en este cuadro cuál es el vínculo entre las diferentes inteligencias y los diferentes tipos de mapas. Entonces, por ejemplo, Gardner con sus múltiples inteligencias tiene asociada el tema de lógica, matemática y lingüística. Y esa asociación de lógica, de matemática y lingüística tiene que ver con la parte analítica que postula Sternberg. No tiene que ver ni con la inteligencia social ni la emocional. Quedan fuera de esa relación. Pero sin embargo, cuando pensamos en la inteligencia espacial, musical y corporal, esto está fuertemente ligado con la creatividad y con la práctica. Y por ejemplo, en el caso de la inteligencia interpersonal, que está asociado a la práctica, esto sí está ligado con el tema de las emociones y la gestión también de las relaciones humanas, ¿no? Por otro lado, el tema intrapersonal. Ahora, aquí hay una diferencia conceptual importante. Y les voy a preguntar a ustedes porque no, espero que estén prestando atención.
¿Cuál es la diferencia de interpersonal con intrapersonal? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, José Villasís? ¿Cuál es la diferencia de interpersonal con intrapersonal? Creo que es porque una es de las habilidades que uno tiene comunicativas para los demás y la otra es mm, la que es individual, algo así. No recuerdo muy bien. A ver, ayúdele, Karen Castellano. ¿Cuál es la diferencia del interpersonal con el intrapersonal? El intrapersonal es como, está vinculada al autoconocimiento, la intrapersonal. Intrapersonal, perdón. ¿Y cuál es la diferencia con la intra? Se puede decir que la inter es como relacionarse con los demás y la intra es como de uno mismo, intra, por eso le dice intra de uno mismo. Eso, muchas gracias, Katy. Eso es exactamente. El inter es entre personas. Y el intra es uno mismo. Hace unos años compartía con otros estudiantes una clase de comunicación. Y entonces se hablaba del tema intrapersonal. Y el tema intrapersonal está asociado a los roles que todos cumplimos. Entonces, era como asemejarse a ponerse sombreros, ¿no? Entonces, por momentos, nos ponemos el sombrero de hijos o de hijas, hablando dentro del contexto familiar. Y como hijo o como hija, usted tiene una forma diferente de reaccionar o de desarrollar esquemas, ¿no? Y eso es intrapersonal. En otras ocasiones usted se puede poner un sombrero que significa el rol y ahí viene el rol de mamá, si es que tienen hijos, ¿no? O de papá también si es que tienen hijos. Y entonces con ese sombrero, con ese rol, en el pensamiento se desarrollan esquemas en función de ese rol. Y ese rol está fuertemente ligado con la parte intrapersonal. Ahora, no significa con esto que la parte interpersonal esté fuera de ese contexto. Al contrario, si nosotros nos ajustamos o nos adueñamos de estos roles, es justamente porque tenemos personas a nuestro alrededor. Y en función de esas personas, nosotros tenemos que tomar ciertas posturas. Entonces, lo mismo sucede con el aprendizaje. Usted puede trabajar con los roles interpersonales e intrapersonales, ¿no? De cada individuo. De manera tal que, por ejemplo, la intrapersonal habla del autoconocimiento, de la motivación y de las emociones. Por otro lado, la parte interpersonal, que es práctica, habla de la gestión de las relaciones como tal. Entonces, ahora sí entramos a ver qué es un mapa mental. Y un mapa mental es también conocido como un pensamiento irradiante.
un pensamiento que es una función natural de la mente y de nuestro cerebro. ¿Y cómo lo representamos? Lo representamos con líneas que nacen de una base cualquiera, ¿no? Y esas líneas se van expandiendo. Entonces, ahí tenemos un modelo de un mapa mental. O también mapa radiante. Noten que no hay aquí reglas ni formas como teníamos en las redes. Aquí sí parte de un problema central o de un concepto central. Y ese concepto central es el que me permite ir abriendo las líneas de ese mapa mental o ese mapa radial. En este caso, tengo un árbol o una idea central que habla sobre las afirmaciones. Entonces yo lo hago y va muy de la mano con el tema de lluvia de ideas, porque tengo que reunir a las personas y vamos armando lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué opinan acerca de las afirmaciones? Lo que sí es importante notar, y que les pido que por favor observen, es que si bien es cierto, en el centro está la afirmación, yo voy abriendo las ramas de este mapa radiante. Por ejemplo, siendo este el árbol de la afirmación, yo debo de tener aquí una rama que hable sobre el aprecio. Y ahí ustedes en la parte superior, como lo pueden ver, hay appreciate. Está el aprecio. Yo soy apreciada. Y como soy apreciada, yo puedo tener a su vez otras ramificaciones de acciones afirmativas con respecto al aprecio. Yo soy una persona que puedo prestar ayuda, helpful. Yo soy una persona totalmente responsable. Una persona que tiene diferencias positivas. Una persona que contribuye cuando hay alguna falla o una caída. Además, como una persona que soy apreciada, me siento contenta o me siento feliz. Soy una persona verdadera, una persona que ama, una persona que vive en paz y una persona que puedo proyectar cosas. Entonces, todo esto con relación a las afirmaciones. Veamos otro ejemplo de mapa radiante. Voy a saltarme un momento. Entonces, ahí tenemos la forma de elaborar ese mapa radiante o mapa mental. Empezamos con una página en blanco y simplemente se coloca la idea principal. La idea principal del mapa radiante o del mapa mental. Y van irradiándose ramas o bifurcaciones en el sentido de las agujas del reloj. Y esas ideas van en relación a la idea central. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la estructura de un mapa mental sobre enseñar el concepto propiamente del mapa mental. Y tal como podemos ver, voy a aumentarle
el Zoom a esto. Si voy a hablar del mapa mental, tengo que empezar diciendo quién lo creó. Luego, ¿qué son esos mapas mentales? Muy importante, como este es un mapa radiante o un mapa de expresión libre, aquí sí acepta que ustedes pongan hasta 3 palabras, sin ningún problema, en cada bifurcación. Entonces, yo puedo, luego de determinar qué son los mapas mentales, hablar para qué sirven. Si ustedes ven hacia la derecha, ya el mapa mental del concepto, propiamente mapa mental, se ha completado, ¿no? Como por ejemplo los usos, y ahí podemos mencionar que los mapas mentales son usados para la parte de educación, para la parte de negocios, para las partes personales, y que estos mapas mentales organizan ideas. Entonces, dentro de esas organizaciones, yo puedo ayudarme a establecer reglas, asociaciones o procesos. Y miren la importancia, voy a ampliar esto, este detalle. Porque tenemos que ordenar lo que queremos exponer en el mapa radiante o en el mapa mental. No porque son mapas libres de estructura, yo voy a colocar todo hecho un champú. Tengo que ir poco a poco identificando ideas principales y las ideas secundarias van quedando como sus ramificaciones de dicho árbol radiante o de dicho mapa mental. Entonces, por ejemplo, cuando se va a hablar de los usos, abro una rama solo para los usos. Y de la rama principal de usos del mapa mental, ahí desprendo yo los 3 tipos de usos, que es para la parte personal, para la parte educacional, para los negocios. No puedo conectarla directamente a mapas mentales, que es el nodo principal. No puedo hacerle eso porque caería en un error. Lo mismo sucede con la organización de procesos. La organización es una idea principal que nace del nodo central, que es mapa mental. Y decimos que esta organización me permite establecer reglas, asociaciones y procesos. Pero solo dentro de los procesos yo puedo establecer 2 ramales, que son generación de ideas y desarrollo de ideas predeterminadas. Luego de eso tengo a los factores de los mapas mentales. Y dentro de los análisis de los factores, que es mi derivación principal, tengo el desarrollo personal, la parte actitudinal, el tiempo y la accesibilidad de la memoria. Finalmente, abro otra rama en mi mapa mental o en mi mapa radiante que hable de para quiénes son estos mapas mentales útiles. Y claro, la respuesta es para todos. Todos, que pueden ser niños, jóvenes, adultos, personas mayores, para todos. Y esta es la forma correcta de establecer un mapa mental o un mapa radiante. ¿Alguna pregunta, por favor, señor?
¿Alguna pregunta o alguna incógnita? Vamos a desarrollar un mapa mental. Obviamente, de los conceptos que nosotros hasta ahora hemos visto. Entonces, ahora va a quedar como tarea para la siguiente clase desarrollar un mapa mental o un mapa radiante para explicar, por ejemplo, la tabla periódica de elementos. Van a explicar la tabla periódica de elementos. Miss, con un mapa mental o conceptual. A ver, cuidado. ¿Qué es lo que hemos visto? Tienen que tener bien claras las herramientas. Por ejemplo, la señorita Cavada creo que me envió una red que le pedí que haga. Y no lo hizo de acuerdo a lo que hemos explicado en clase. Cada herramienta tiene su forma de desarrollarse o su esquema. A pesar de que el mapa mental es libre y es llamado mapa radiante, tiene también su estructura y hay que respetarla como tal. Habíamos iniciado la clase mencionando que un mapa mental es una cosa muy diferente al mapa conceptual. Este ejemplo que estamos viendo es un mapa mental. Un mapa mental para explicar propiamente qué es el mapa mental. Ahí tenemos otro mapa mental. Una fruta. ¿Qué son las frutas o cuáles son las frutas? Ese es el tema central. Y entonces hay una piña, y una naranja, y una manzana, y un plátano, y hay una cereza. Pero, si quiero hablar de la piña, tengo que decir la piña para qué me sirve, cómo es la piña, dónde se cultiva la piña, y ahí viene que es para un cóctel, que tiene forma puntiaguda y que se cultiva en el trópico. Ese es un mapa mental o un mapa radiante, que es lo mismo que hemos estado viendo acá. Exactamente lo mismo. Lo mismo sucede con la naranja. ¿Qué puedo hablar de la naranja? Que es vitamina C, que es un cítrico y que me sirve es el zumo de la naranja. Por otro lado, de la manzana, ¿qué puedo decir? Que es un fruto medicinal, que además hay historias asociadas a la manzana, como por ejemplo la historia de Eva y de Adán, y que la manzana me puede servir para hacer un pastel. ¿Qué es lo que yo quiero hablar sobre la manzana? Lo mismo del plátano. Puedo decir que el plátano es de color amarillo, que el plátano es cultivado en áreas del Caribe y que además el plátano es rico en potasio. Noten ustedes que estos mapas radiantes pueden inclusive ir acompañados de figuritas. Y si lo acepta como tal el esquema del mapa mental, no hay ningún tipo de problema. Preguntas, por favor. Preguntas, señores. Ustedes van a desarrollar un mapa mental o mapa radiante explicando la tabla periódica de elementos. Ese va a ser su tema central. Y a partir del tema central, a ustedes les tocará definir cuáles son todas las ideas radiantes de ese concepto principal.
Acá hay otro ejemplo sobre soluciones al cambio climático. Entonces, el tema central es soluciones para el calentamiento global. ¿Qué soluciones se pueden plantear? Primero, dentro de casa. Entonces, dentro de casa, que es la parte que está dibujada de color celeste, la rama que está de color celeste dibujada. Dentro de casa yo puedo trabajar con los focos ahorradores para evitar mayor consumo de energía eléctrica. Puedo trabajar con no tener conectado ningún equipo si no es necesario. Puedo trabajar con desenchufar las cosas si no las estoy usando. Puedo trabajar poniendo a secar la ropa en el patio en lugar de usar las lavadoras o en lugar de usar secadoras de ropa. El uso de paneles fotovoltaicos, la instalación también de calefactores, de calentadores de agua, usando energía solar. Y también puedo yo trabajar con los aislantes. Eso en el hogar. Pero también puedo yo, para el calentamiento global, trabajar, por ejemplo, con los alimentos locales. Y cuando hablamos de alimentos locales, significa fortalecer el tema de huertos, los huertos familiares, ¿no? Además, también puedo usar menos bolsas plásticas, usar más bolsas de tela y son acciones porque se van planteando justamente para evitar el tema del calentamiento global. Otras acciones también que se han planteado es, por ejemplo, comer menos carne, porque normalmente las vacas son las productoras de metano. Claro que esta acción o hay acciones que tienen menos incidencia frente a otras, como por ejemplo las acciones del hogar, ¿verdad? Yo puedo trabajar con la disminución de consumos energéticos en el hogar y obviamente esto es mucho más visible y tiene otro nivel de importancia frente al hecho de comer menos carne. Otro hecho que tiene mucha incidencia es plantar árboles. Cosa igual sucede, por ejemplo, con el tema de las opciones de viaje, ¿no? Evitar, por ejemplo, viajes en avión y si podemos caminar, bueno, caminamos en lugar de usar el carro, ¿no? Si se puede usar la bicicleta, pues se usa la bicicleta. O el uso de transportes masivos, ¿no? Que eso en realidad ayuda y contribuye a la disminución del calentamiento global por el uso de combustible. Pero nuevamente, estos son ejemplos sencillos y simples que nos ilustran cómo desarrollar un mapa radiante o un mapa mental que se basa en un brainstorming. Un brainstorming es una lluvia de ideas. Es poner todas las ideas sobre la mesa e irlas organizando para ver cuáles son principales y cuáles se vienen a derivar de esas principales. ¿Tienen alguna pregunta, por favor?
Máster, el nodo central puede ser cualquier forma. Puede ser una imagen, puede ser un círculo, un rectángulo. Claro, por supuesto. Sí, muchas gracias por su pregunta. Tal como ustedes están viendo, estos mapas mentales o mapas radiantes son un poco más libres y menos estrictos que las redes o que el propio mapa conceptual, que es otra cosa, que eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy hemos visto 3 ejemplos, ¿no? De mapa radiante. Por ejemplo, este es un caso, soluciones para el calentamiento global. Otro era el tema de la fruta. Otro era propiamente el concepto de mapa mental. Y otro ejemplo era el de el árbol de las afirmaciones personales. Ahí tienen también otro ejemplo de un mapa radiante que explica la vida de Miguel de Unamuno. Entonces aquí sí puedo emplear colores para ir identificando los ramales del árbol, del brainstorming o del mapa radiante, para que no se nos confundan las ideas. Entonces aquí sí podemos emplear colores. ¿Por qué? Porque vamos nosotros tocando el tema en sentido horario, ¿no? Si quiero hablar de un personaje, tengo que empezar hablando de su vida, y eso es un tema como tal. Y ahí puedo hablar de las ideas, de ahí puedo hablar de las obras, y de ahí de las obras inclusive puedo hablar de las novelas, en este caso porque el escritor tenía ensayos y tenía novelas. Preguntas, señores, por favor. La próxima clase les voy a pedir, como les dije, que muestren el mapa radiante de la tabla periódica. Así como hicimos la vez anterior. Ustedes lo traen hecho y lo muestran en cámara para poder revisarlo. Y luego de eso, que lo muestran en cámara, se hacen correcciones y lo suben a la plataforma. Bien, hasta aquí vamos a quedarnos y les voy a pedir que por favor abran las cámaras para hacer la foto del curso. Ni lo hacemos en una hoja, así tal cual como la vez pasada. Igualito, correcto. Así, igualito como lo hicimos la vez anterior. Abran por favor la cámara para poder tomar la foto del curso. Melina Prieto recién entra. Master, no me coge la cámara, ¿la puedes dejar apagada, por favor? Está bien, no hay problema. Señorita Melina Prieto recién entra ya cuando vamos a tomar la foto del curso. Señorita Melina, usted recién entra cuando ya vamos a terminar y vamos a tomar la foto del curso. Hoy hemos visto el ejemplo de los mapas mentales. Y la siguiente clase tenemos una exposición. Ustedes tienen que hacer un mapa radiante o un mapa mental sobre la tabla periódica de elementos. Ya no importa, Nayeli. Está Sí, bien. Master, disculpe, que recién llegó del trabajo. Tiene que ver el video porque es importante para la siguiente clase. La siguiente clase es el día viernes. Ya, mis listo, disculpe.
Bien, la conexión se cierra con Andrea Ruiz Toala, Karen Castellano, Liceo Mariscal, Katia Paredes, Nayeli Párraga, Mónica Pimpincay, Melina Prieto, Romina Ramírez y José Villasís. Bien, hasta aquí cerramos, por favor. Yo voy a dejar, a ver, señorita Prieto, yo voy a dejar colgado en la página de Campus Virtual la presentación del día de hoy, el PDF. Usted debe de ahí revisar y ver los ejemplos de mapas. Solo hemos tocado mapa mental. Cuidado, va a confundirse y va a ser un mapa conceptual. Ya, igual yo veo la clase ahí en YouTube. Solo usted debe de revisar lo que es el mapa mental. Voy a mostrarlo una vez más en pantalla para que usted tenga idea de qué es lo que va a ver. Ya, Miss. Estos ejemplos. Esta Uy, es la presentación. Así es, ya usted no llegó oportunamente a clase. Entonces, este es un ejemplo de un mapa mental o un mapa radiante. sí. Un mapa radiante es algo un poco más libre, una estructura libre. Ahí hay un ejemplo de cómo explicar qué es un mapa mental propiamente. Y el 4 es el ejemplo ya completado de cómo explicar qué es un mapa mental. Así es que es el mapa que usted pidió. Correcto, así es. Uy, También está un ya. ejemplo sobre las frutas. Alguien que quiere hablar de las frutas. Ya. Mapa mental está asociado a la lluvia de ideas. Y ahí está otro ejemplo sobre soluciones del cambio climático. De eso hemos hablado el día de hoy. Hasta Miss, llegar pero, o sea, no es como la vez pasada ¿cómo se llama? Como la expresión no tiene, el de los nodos, o sea, no tiene una cantidad exacta que tenemos que hacer. a ver, Oh. eso eran redes y eso tenía otro tipo de estructura. Ya, me refiero a que, por ejemplo, usted puso ahí 8 nodos, así, tenemos una cantidad. Ya, eso es otra cosa. Esto de acá se llama mapa radiante o mapa mental. Hasta aquí hemos llegado, hasta donde dice Miguel de Unamuno. Esos son los ejemplos. Ya más abajo, usted tiene el mapa conceptual. Esto no hemos llegado, no hemos revisado. O sea, solamente hemos revisado y usted tiene ejemplos. Si lo quiere ver hasta esto, hasta el ejemplo 5. No, ya, de cualquier tema, ¿no? No, no es de cualquier tema, es Oh. sobre la tabla periódica de elementos. Ya, listo, Miss, gracias. Cuidado, se va a confundir porque esta vez persona que no trabaja apropiadamente, persona que se le va a ir bajando la calificación. Bien, dejamos hasta aquí la conexión. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, Miss.